casa del jefe del Comando Conjunto, el general César Astudillo. Estamos hablando de un caso de robo sistemático de combustible, más de 5 millones de soles. El reportaje a continuación. Oficina del señor el investigado, toda vez que a pesar de haber esperado más de 5 minutos, no se nos ha proporcionado la llave correspondiente. Se allanaron casi en simultáneo 20 objetivos, entre ellos el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Comandancia General del Ejército. La razón de entrar a allanar e incautar material en el corazón de las Fuerzas Armadas y del Ejército es que 5 excomandantes generales del Ejército, entre ellos el actual jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, están siendo investigados por el robo sistemático de combustible. Un robo que, según lo que la Fiscalía lleva investigando hasta ahora, superaría los 5 millones de soles. Entre lo incautado en la oficina del general César Astudillo se han encontrado estas notas de inteligencia sobre el fiscal a cargo de la investigación, Freddy Minaya, y también sobre su hermano. Sí, en la oficina del actual comandante general del Ejército e investigado, César Astudillo, se han incautado notas de inteligencia con seguimientos y vigilancia al fiscal y su familia. Algo no solo irregular, sino ilegal, que compromete al Estado y al Gobierno, ya que el Servicio Nacional de Inteligencia, antes llamado DINI, ente rector de las unidades de inteligencia, depende de la presidencia del Consejo de Ministros. Quien habla estuvo allanando el día martes 23 de este mes la vivienda del señor general Astudillo Salcedo. Y ahí me comunican, no con suma urgencia, me comunican de que en la oficina del general Astudillo, exactamente en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, habían encontrado una nota de inteligencia respecto a un seguimiento a mi persona, como también a mi familiar, exactamente a mi hermano Fernando Minaya. Los uniformados atónitos tuvieron que permitir el operativo. Había de por medio una orden judicial. En el 2018, la Fiscalía Anticorrupción del Cono Norte, con base en una investigación de la policía, abrió investigación por el robo de combustible en el grifo del COEDE, en la sede de Chorrillos del Ejército. En esa oportunidad, el grifero del Ejército cayó con las manos en el galón. Cayó vendiendo petróleo. Con los años la Fiscalía ha ido tirando de la madeja y haciendo otros operativos. Y ahora habla de robo sistemático de combustible entre los años 2014 al 2018. Robo que se dio en los 4 grifos que el Ejército tiene en Lima. Galones líquidos versus galones sólidos, generales, comandantes generales, oficiales de todo rango, técnicos civiles que eran los intermediarios en la compra-venta ilegal. Todos están siendo investigados. Por el momento, en el marco de este caso llamado Los Tíos del Ejército, hay 7 personas con prisión preliminar y 9 aspirantes a colaboración eficaz. Primero se detectó el robo de petróleo en varias escuelas del Ejército. Se les asignaba petróleo para las cocinas, pero en muchas escuelas no había cocina, o si la había, funcionaba a gas, así que vendían ilegalmente el petróleo asignado y se repartían las ganancias. También se detectó la venta de gasolina. Los diferentes estamentos del Ejército tenían asignados vales de combustible, petróleo y gasolina. Cuando había combustible sobrante, se justificaba ilegalmente su consumo, en vez de guardarlo, y se vendía. Todos ganaban y todos se quedaban con billete y las manos manchadas. Al día se podían llegar a sacar de un grifo, de los 4 que tiene el Ejército en Lima, 1.500 galones de combustible. El general Astudillo está siendo investigado por los presuntos delitos de ocultamiento personal irreal y peculado.
La Fiscalía, con base en documentos y declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, sostiene que cuando era comandante general del Ejército, entre el 2017 y 2018, encubrió el robo de combustible, habiendo además notas de inteligencia del Ejército que advertían sobre lo que estaba sucediendo. También hay otros colaboradores eficaces que además han declarado que revendía el restante de la dotación de combustible asignada a la Secretaría General del Ejército. Y además 2 colaboradores eficaces han declarado que él recibía un promedio de 10.000 a 15.000 soles mensuales por la venta ilegal del combustible asignado a la Secretaría General. El general Astudillo nos pidió un cuestionario de preguntas que respondió su abogado Raúl Pariona por escrito. El abogado niega todas las imputaciones y asegura que el general, lejos de ocultar el robo de combustible, alentó la investigación. Califica de show mediático la intervención de la Fiscalía y Policía, DIVIAC y DIGIMIN. Condena los allanamientos e incautaciones en la comandancia de las Fuerzas Armadas, donde hay, dice, información sensible relativa a la defensa nacional, y niega que el general revendiera la asignación de combustible porque, asegura, no dependía de él orgánicamente. La Fiscalía rebate sus argumentos con documentos, testimonios y declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces. Es una investigación preliminar que hasta esta semana era secreta. Falta mucho por investigar y corroborar. Él es Hugo Freddy Minaya Paulino, el fiscal anticorrupción de Lima Sur, que está a cargo del caso desde el inicio, desde el 2018. Le tocó de oficio y le han intentado pasar varios tanques por encima, pero resiste. Así es como lo escucha. La propia Procuraduría del Ejército del Peruano me ha denunciado a mí por abuso de autoridad, por haber allanado las escuelas del COED. Entonces, creo de que el papel de la Procuraduría debe ser otra, que es más bien denunciar los ilícitos que se cometerían en esa institución, pero no lo ha hecho. De las denuncias de abuso por autoridad se ha pasado a hacerle notas informativas de inteligencia. Para elaborar notas informativas ha habido detrás acciones de observación, vigilancia, seguimiento y además análisis de la información obtenida. Secreto, nota de información 14501 para M3 A mayúscula 6, que sería el código alfanumérico del Servicio de Inteligencia del Ejército. Fecha 17 de enero del 2020. La fecha es importante porque en diciembre del año pasado se llevó a cabo otro operativo en el marco de este mismo caso. La nota dice: este mismo personaje de la Fiscalía, en la búsqueda de información que le permita sustentar la denuncia sobre supuestos implicados, viene solicitando información carente de relación entre lo investigado, como es el caso de artículos clase 1, alimentos y víveres, lo que deja notar una animadversión hacia la imagen y la labor del Ejército. Hay colaboradores eficaces que han declarado ilegalidades en el manejo de otros rubros igual de inflamables como rancho y ropa. Volvamos a la nota de contrainteligencia que dice así: se tiene conocimiento que el fiscal en mención realizó estudios de Derecho en la Universidad de San Marcos en los años en los que el país fue más golpeado por el terrorismo y el enfrentamiento entre los elementos de las organizaciones terroristas y las Fuerzas Armadas estaba en su mayor apogeo. La nota de inteligencia infiere que todos los salmartinos pueden ser terroristas y por ende odiar a las Fuerzas Armadas. También se refiere a su hermano, al hermano del fiscal, a quien también se le pretende relacionar con el terrorismo por ser seguidor del candidato Vladimir Cerrón del Partido Perú Libre. La nota de inteligencia sobre el fiscal Minaya termina con la siguiente conclusión: el fiscal, por dañar la imagen de la institución del Ejército del Perú en momentos que se vienen los días previos a los comicios electorales, con sus actos solo busca desacreditar nuestra participación y busca empañar los resultados de estos sufragios ante la población. Se continuará informando, dice la nota. Desde luego que es ilegal. No tiene una base jurídica esa nota de inteligencia. Para esa nota de inteligencia, nótese que la persona que ha ordenado que se haga esa nota de inteligencia tiene bajo su disponibilidad recursos humanos,
tiene logística. Una persona ha viajado de la ciudad de Lima a la ciudad de Huaral. Han habido viáticos, movilidad, personas que puedan ser 2, 3 o 4. Estarías ahí en Huaral. Las fotografías que han tomado, eso es peculado doloso por utilización. Han utilizado recursos del Estado. ¿Para qué? Para abocarse al seguimiento de una persona, la cual no ha tenido ningún amparo legal esa decisión de seguir a mi persona y, cómo no, a los familiares que tengo. Entonces, la persona que debe responder de esta nota de inteligencia es exclusivamente a la persona a quien se le ha encontrado. En este caso viene a ser al general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Augusto Astudillo Salcedo, pues se le encontró en su oficina. Hay otra nota de información con el número 14502, referida única y exclusivamente al hermano del fiscal. Contrainteligencia. Asunto. Vivienda del hermano del fiscal, Hugo Minaya, es utilizada como local del partido Perú Libre. La nota contiene estas fotografías del exterior y del interior de la casa del hermano del fiscal, y además la nota da fe del seguimiento. Da fe del seguimiento en enero de este año. Siendo aproximadamente las 12 horas, llegó a dicho local partidario el doctor Vladimir Cerrón Rojas, líder del partido Perú Libre, quien ingresó y permaneció en su interior por un espacio de 20 minutos, procediendo después a encabezar una caravana de apoyo a su partido. Además, la nota hace mención a que Vladimir Cerrón tiene varias denuncias y que en su lista al Congreso hay una persona procesada por filiación al terrorismo. Si no encuentran nada del fiscal, van por su hermano, pero tampoco nada, aunque igual seguirán informando. Esa intención es saber nuestros movimientos, a qué departamento vamos, a qué oficina vamos, a qué lugar nos movilizamos, ya sea para tomar conocimiento de los hechos propiamente dichos, o en todo caso para saber nuestra rutina diaria, y de repente por ahí buscar algún tipo de una conducta, entre comillas, inapropiada, y que ellos lo usen en nuestra contra. Quieren atemorizar a la persona que está investigando quién es quien habla, quieren de alguna u otra forma callarnos y que el trabajo fiscal no continúe oportunamente. Una vez que tome conocimiento yo ya de esa nota de inteligencia documentalmente, voy a iniciar, digamos, las acciones apremiantes para que mi persona, para que el personal de mi despacho, tanto fiscal como administrativo, tengan pues seguridad. Las actividades de inteligencia y contrainteligencia están reguladas por ley. Las épocas en donde los seguimientos y chuponeos ilegales se alentaban desde los órganos del Estado terminaron. La actividad de inteligencia y contrainteligencia tiene como razón de ser evitar las amenazas contra el Estado y el país. Toda actividad de inteligencia tiene que tener la autorización de un juez para que no sea ilegal, y solo el órgano rector de todas las unidades de inteligencia del Estado, el Sistema de Inteligencia Nacional, Extini, puede activar y ejecutar procedimientos especiales de inteligencia. Y este no es el caso. ¡Vivan las Fuerzas Armadas del Perú! El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es un oficial de trayectoria, pero esto no le exime de ser investigado por presunto robo de combustible, ni tampoco lo autoriza a ordenar o a permitir seguimientos ilegales. En este caso, al fiscal del caso. Buscamos su versión y fue su abogado, Raúl Pariona, quien nos respondió por escrito. El general Astudillo niega rotundamente esta imputación. Es una acusación gravísima. El general Astudillo es jefe del Comando Conjunto desde octubre del 2018 y el Comando Conjunto no tiene planes de inteligencia ni nada parecido. El Comando Conjunto, dice, de las Fuerzas Armadas no puede realizar acciones de inteligencia, no tiene capacidad para ello ni base legal para conducirlo. La afirmación de que se habría encontrado una nota de información de seguimiento es falsa y gravísima,
Prueba de ello, dice el abogado del general Astudillo, es que en las actas de allanamiento de dicha oficina y del domicilio del general no se consignó esto. En esas actas, dice, se puede observar que se consignó hasta la incautación de un pequeño balón de uso personal de oxígeno. ¿Qué delito puede probar un balón de oxígeno?, pregunta el abogado. Por lo tanto, sería iluso pretender alegar que obviaron consignar un documento con información de esa naturaleza. La existencia de esa información a la que hace referencia en su pregunta estaría sugiriendo algo gravísimo, la incorporación ilegal de pruebas incriminatorias, lo que es gravísimo y constituiría un delito. Esto no lo permitiremos y haremos las demandas correspondientes, concluye el abogado del general César Astudillo. A ver, por un lado se intervino la casa del general Astudillo. La fiscalía consignó e incautó ahí el balón de oxígeno porque tenía el código de barras del comando conjunto. Es decir, no era de él, sino del comando. Donde se encontraron las notas de inteligencia fue en la oficina del general Astudillo en la comandancia de las Fuerzas Armadas, que también fue intervenida. Este es el acta de incautación de su oficina. En el punto 7, el fiscal a cargo de esa intervención escribe: rótulo 7. En la superficie del escritorio se halló un archivador color negro forrado con vilifán transparente con la inscripción en la parte central Dr. Moreno, conteniendo en su interior 3 sobres manila y documentos relevantes para la investigación. El fiscal no precisó más, incautó el folder, al igual que otros documentos, y lo lacró en presencia de la policía y de efectivos del ejército. El tiempo apremiaba, porque el juez solo les había autorizado un allanamiento de 6 horas. El fiscal informó inmediatamente a sus superiores del hallazgo, tanto al fiscal Minaya como al coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello. El folder encontrado tiene el rótulo de Dr. Óscar. Se refiere al abogado Óscar Moreno Casas, abogado del general en otro caso y abogado ahora de varios involucrados en este. Estas son las fotos de las notas de inteligencia. Estas son fotos de la intervención. Aquí vemos el señalado folder negro. Y en esta otra fotografía vemos al fiscal revisando el folder negro. Si hacemos un acercamiento al folder, vemos que ahí está la nota de inteligencia. Los documentos están lacrados y custodiados por la policía. También hay varias grabaciones guardadas y otras bajo custodia. En vez de siembra, parece que hubo cosecha. En este caso lo que apreciamos es un seguimiento a un representante de la Fiscalía y a un familiar, a un hermano, que no aparentan o no muestran alguna acción concreta que pueda justificar algún tipo de amenaza a la seguridad nacional. Eso es lo que torna a este seguimiento, esas acciones de inteligencia, en algo que no tiene ninguna legitimidad, o sea, en algo irregular, que al no haber sido comunicadas al Ministerio Público podrían también generar delitos graves. Por ejemplo, podría hablarse de una posibilidad de chantaje, podría pensarse con este tipo de acciones que se estuvo siguiendo el fiscal, básicamente con la finalidad de evitar que a futuro él prospere en sus investigaciones en torno al hurto de gasolina, ¿no? Y eso es algo que es serio. Por eso es también a este caso se podría sumar otros delitos como el de peculado, que sanciona a quien se lleva bienes del Estado, y también el peculado de uso, que sanciona al funcionario que utiliza recursos del Estado, cámaras fotográficas, personal de las Fuerzas Armadas, para realizar seguimiento, por ejemplo, a personas en un beneficio o con una intención de únicamente sacar provecho propio, ¿no? Los servicios de inteligencia siguen siendo un arma de doble filo y parece también que siguen siendo incontrolables. Hoy le tocó al fiscal y a su familia, mañana le puede tocar a usted o a nosotros, o por qué no, a un candidato. Ni en pandemia paran y deben pararlos.